Bien, buenos días. Vamos a iniciar el seminario, el 25. No tenemos las autoridades esta mañana aquí porque hay Consejo de Gobierno. Cuando no hay Consejo de Gobierno hay claustro. Pues estamos mejor. Estamos en compañía, entre amigos, y vamos a daros la bienvenida por nuestra parte, en nombre de todos los componentes del Centro de Investigación, al que se une, y le cedo la palabra aquí a nuestro querido amigo el profesor Gutiérrez Carbajo, que os dará la bienvenida también y que vamos a empezar a trabajar. Pues muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia y a todas las instituciones que están apoyando, colaborando de alguna forma con este seminario, que como ustedes verán, pues los logos cada vez se van ampliando muchísimo más. Yo en principio, cuando se pensaba pues esta presentación de todas las autoridades, el doctor Romera me dijo pues que hablase sobre la Asociación Española de Semiótica, y lo que iba a decir lo voy a simplificar y comentar simplemente que la Asociación Española de Semiótica agradece fundamentalmente al seminario que se cuente con ella. Y todo tiene una explicación, porque la matriz y la generación de todo procede procede del mismo sitio. El doctor Romera fue el fundador de la Asociación Española de Semiótica, es el presidente de honor, y funcionó muy bien durante un tiempo. La asociación languideció y al que le tocó volver de nuevo a refundarla, el que le está hablando, en una época que me tocó ser presidente de la Asociación Española de Semiótica, con trámites en el Ministerio de Interior, registro de asociaciones, etcétera. Pero bueno, sigue ahora ya su cauce normal. Tengo que mencionar en esta labor la imprescindible tarea de la doctora María García Lorenzo, que fue la secretaria de la asociación durante aquella época, que me acompañó pues a los diversos trámites. La asociación funciona muy bien, pero ha tenido la gran ventaja de que aquí siempre en la UNED ha estado pues su órgano de expresión, que es la revista Signa, la revista que ustedes conocen, que la van a ver, y que, aparte de ser una de las revistas internacionales más prestigiosas, interesadas, pues ha contribuido a que gran parte de nuestros doctores que necesitaban un trabajo en una revista importante, pues después de pasar los trámites oportunos se publique en la revista Signa. Por lo tanto, bueno, pues aquí, como ven, hay una serie de organismos que apoyan el seminario, pero fundamentalmente es el Seletinat el que organiza todo esto, y con todo merecimiento es el profesor José Romera Castillo, pues el motor de todas estas actividades. Les puedo decir que yo, como miembro del comité de expertos de la ANECA, tengo que ver muchos días, muchísimos currículum de profesores que se presentan a titulares y catedráticos para ser acreditados, y muchos currícula. Nunca he visto un currículum tan extenso y tan intenso como el del profesor Romera. O sea, realmente es de una... y manejo el currículum breve. Voy a decir simplemente que ha dirigido casi 40 tesis doctorales. O sea, es muy difícil encontrar un catedrático universitario que haya dirigido ese número de tesis doctorales. Se exigía un máximo para poder ser profesor de mérito en Murcia de 17 tesis. Pensaban que era mucho. Bueno, pues el profesor Romera, y muchas de esas tesis se han convertido en libros. Bueno, él es además autor de más de 20 libros, voy a mencionar algunos, de casi 300 artículos, todos en revistas de impacto. Ha merecido una serie de distinciones que, para ser objetivo y para que no se parezca que esto es una pura laudatio, sino que responde a la realidad, pues me voy a limitar a leer: académico correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde 1997, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Filipina de la Lengua Española desde el 2000, de la Academia de Buenas Letras de Granada desde el 2009, con un discurso muy importante sobre historia, literatura y vida, y de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, fundador y, como ya dije, y presidente de honor de la Asociación Española de Semiótica. El profesor Romera es especialista
frente a esas superespecialidades que hay ahora, pues solamente soy especialista, para no hablar de humanidades, en geología, en rocas graníticas. Sé mucho de rocas graníticas, pero no de rocas metamórficas. El profesor Romera ha abordado todos los campos. Desde la teoría de la literatura, yo antes de conocerle personalmente, consulté algunos de sus libros, que habían sido su tesis doctoral, y después el análisis semiológico de textos, que realmente suponían ya pues un hito dentro de la teoría literaria. Pero es que ha estudiado también la historia de la literatura medieval. Estudié también, antes de conocerlo personalmente, su estudio sobre el conde Lucanor, sobre la literatura del siglo de oro, esas calas en el teatro del siglo de oro. Y, por supuesto, ya súper especialista en el teatro contemporáneo, teatro del siglo XX y XXI. Voy a mencionar, ya digo, algunos libros, y perdone que sea, pero quiero que quede recogido porque es tiene que ser así. El comentario semiótico de textos literarios, semiótica literaria y teatral en España, volumen que se publicó en Alemania, literatura, teatro y semiótica, métodos, prácticas y bibliografía. Fue editor de la literatura como signo, otro libro que a mí me sirvió mucho también. Y después, bueno, pues en los primeros seminarios que se organizaron, yo ya me incorporé a trabajar con él en los años 1990-91 sobre Peirce, Greimas, etcétera. Los primeros seminarios eran sobre los grandes semiólogos, semióticos, sobre Bakhtin. No lo organizábamos aquí, a veces en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la sede en Cuenca, en la Casa de Velázquez, en la Casa de América, hasta que ya, pues, vistas las dificultades que nos ponían, pues decidimos hacerlos todos los seminarios aquí en la UNED. Libros sobre teatro contemporáneo, ustedes los conocen, pero no quiero dejar de citarlo. Teatro español entre dos siglos, a examen, pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena, teatro español siglos XVIII y XXI, y numerosas ediciones de autores teatrales, algunos de los cuales se encuentran aquí. Pero una de las líneas de investigación fundamentales del profesor Romera es también la escritura autobiográfica, con libros como De primera mano sobre escritura autobiográfica, las biografías literarias, la escritura autobiográfica en España, y otro camino fundamental y también un pionero en ello fue la metodología, la didáctica de la lengua y de la literatura española. Libros que realmente se han vendido muchísimo. Yo cuando voy a los centros asociados los veo allí. Didáctica de la lengua y literatura española, método y práctica. Desde el 79 ya, y tiene numerosísimas reediciones. Pero, aparte de toda esta gran labor de investigación, el profesor Romera pues, ha sido director del Departamento de Literatura Española y de la Literatura, decano de la Facultad de Filología. En esa función le sucedí yo, después de estar 8 años, estuve yo otros 8 años, y bueno, pues es académico de la Academia de las Artes Escénicas de España, aparte de las academias que ya he citado, y no quiero dejar de mencionar que en abril, en marzo el 16 de marzo exactamente de 2016, fue elegido por muchos de los que estamos aquí, por un gran público en Estrasburgo, presidente de la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI. Pero, y ya termino con esto, la labor importante del doctor Romera es que toda esta serie de investigaciones no se las ha guardado para sí mismo, no ha sido nada, ha sido muy generoso y las ha extendido a los demás, de tal forma que en todas ellas están trabajando una serie de investigadores, y esa generosidad yo la echo de menos en todos y en todas, por decir, no me gusta eso, compañeros que encuentro en la Universidad Española y en la nuestra en particular. Así que muchísimas gracias. Tenemos el honor, tenemos la suerte de que sea el que haya inaugurado todo esto, que lleve esta gran labor y que se encargue, parece como que no, pero el trabajo ímprobo que lleva el doctor Romera merece pues todos los aplausos y desde luego mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como podéis ver, Paco, el profesor Gutiérrez Carbajo, es muy buen amigo, ya que parece que uno se ha dedicado toda la vida a trabajar y no a vivir. Pues yo os aseguro que junto con el trabajo también tengo mi parte de vida, que eso también es muy importante. Así que muchas gracias al profesor Gutiérrez Carbajo y vamos a iniciar el trabajo. Como estamos en los 25 años,
pues vamos a hacer un pequeño balance de cuáles han sido estos 25 años del seminario. Muchas de las cosas vosotros los conocéis, quienes nos verán en la televisión, puesto que se está grabando, y esto luego después tiene una recepción bastante numerosa por parte no solamente de los alumnos de esta universidad o de cualquiera, puesto que está en abierto, sino también de los investigadores del teatro, los estudiosos del teatro y los amantes del teatro, con lo cual pues la proyección de estos seminarios rompe esa frontera, y en el mundo de las comunicaciones pues realmente así está. Yo en primer lugar he de decir que estoy muy satisfecho. ¿Cómo no voy a estar muy satisfecho de todo lo que hemos entre todos realizado? Puesto que han sido ya 25 años en seminarios internacionales, y que lograr llegar a 25, ¿verdad?, ya es un elemento a ser considerado, pero no solamente por el número, sino también por la calidad y la cantidad de los investigadores que han pasado por aquí, los creadores en las diversas facetas teatrales que han pasado durante estos 25 años, y que pues a mí me ha tocado la labor de coordinar, pero que realmente este trabajo es en equipo. Un equipo constituido por el profesor Gutiérrez Carbajo como vicedirector del centro, de Raquel García Gutiérrez, que es la que lleva la coordinación del centro, numerosos investigadores, tanto del departamento como españoles como foráneos. En la página web tenéis la relación allí de todos los que han intervenido, de todos los investigadores que por aquí han pasado. Hacer balance de estos 25 años pues siempre pues muy incompleto, y tiene que ser muy sintético debido al tiempo del que disponemos. Después en las actas tendremos más ampliamente lugar y espacio para desarrollar todo este asunto. En síntesis, todo surgió cuando en el año 1983, precisamente el 23 de junio del 83, cómo pasa el tiempo, fundábamos aquí en Madrid, por iniciativa también mía, porque a mí me ha tocado tener una serie de iniciativas en esta vida, que bueno, pues alguien tiene que llevarlas adelante. Fundamos la Asociación Española de Semiótica, que sirvió para dar un avance más dentro de lo que en aquellos años la Universidad Española y la investigación necesitaba y se exigía. No es el único método de estudio de la comunicación, de todos los signos artísticos, que eso es la semiótica, el estudio de los signos, que parece que es una ciencia abstrusa, sino que es sencillamente esto, y ahí nos dedicamos al estudio no solamente de la literatura, no solamente de la comunicación periodística o de la televisión o del cine, etcétera, sino también una parcela importante, y esta sí que ha sido ya marcado, que es el estudio del teatro. Pero el estudio del teatro no como texto literario, porque eso ya lo tenían las historias de la literatura, sino el estudio del teatro como otro arte distinto, que es lo que es el teatro una vez que se lleva y se pone en escena. Eso no estaba en la Universidad Española. Eso se consideraba que estaba alejado de los intereses de una universidad, cosa miope, ¿verdad?, y que a través de los años pues se ha ido cambiando. De ahí que entonces el germen de todo esto viene por esa pantalla, que era traer vientos foráneos a refrescar la situación de España, que durante el franquismo sobre todo, y el terreno de los estudios de la literatura y el teatro, que era estrictamente pues historiar aquello, o desde el punto de vista de la fijación de textos, que también está bien, pero no tenía la plasmación de la realidad actual. Ese fue el primer paso. ¿Qué hicimos después? Pues constituir, a través de la asociación, tenía que tener una revista, y una revista que no fuese de ámbito exclusivamente nacional, sino lo que hicimos fue abrirnos e interrelacionarnos con lo que se estaba sucediendo en el mundo. ¿Qué sucedió?
Pues que fundamos la Federación Latinoamericana de Semiótica en Rosario, Argentina, puesto que ¿cómo no íbamos a estar en conexión con nuestros hermanos americanos del sur? Y ahí se constituyó la federación. Fuimos a la Federación Internacional de Estudios Semióticos, que es la gran asociación, y conseguimos que el español fuese lengua oficial de esta asociación. Y eso fue un mérito, puesto que hasta entonces solamente era el inglés y el francés. Pero si estábamos cultivando aquí estos aspectos, tanto en la asociación con 32 congresos, perdón, con 16 congresos, porque se celebran cada 2 años. Pues faltaba la revista, y eso es lo que fundamos, la revista Signa, que es un órgano de difusión que lo llevamos desde aquí, que se edita en los 2 niveles de momento, el impreso y el digital. La revista, como sabéis, está altamente indexada, eso que necesitan, ¿verdad?, por la ANECA dichosa, todos los que van a promocionarse dentro de la investigación y de la universidad. Es una de las revistas más prestigiosas, no solamente de esta universidad, sino del ámbito español. Está en todos los índices, catalogada en A. Por eso tenemos tanta demanda para publicar en la revista. La revista que se publica, ¿verdad?, anualmente, siempre bajo la supervisión de 2 supervisores externos, ¿no? Siempre. Y si hay un juicio, uno positivo y otro negativo, me toca a mí como director dirimir. Pero realmente ahí tenemos un gran fruto, y que si veis en el número último que acaba de salir, el número 25 dedicado a la revista, todas estas 75 páginas iniciales es ver todo lo que se ha publicado en esa revista en todos los ámbitos, en la literatura, en el cine, en la televisión, en los medios impresos, en el teatro, con lo cual esto es de consulta obligatoria para todos vosotros, los estudiosos del teatro, puesto que hay muchos estudios ya publicados en esos 25 años. Por lo tanto, es una labor muy importante y muy interesante. En tercer lugar, fue la fundación del centro. Cuando vimos que la asociación era cada 2 años, la revista estaba ya fundada, pues tuvimos que hacer un centro de investigación de estudios superiores, que es el Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, el CELITENAT, del siglo de las siglas, que mucha gente se equivoca, ¿verdad?, a la hora de decir CELITENAT. Y que es un centro que lleva desde el año 91. 91 funcionando. Creo que lo conocéis todos. Ahí tenéis la página, en la parte izquierda azul, todas las parcelas que toca el centro, puesto que no solamente es el teatro, sino también, como os ha referido el profesor Gutiérrez Carbajo, algo que fuimos también pioneros, que fue el estudio de la escritura autobiográfica, que aquí no se trabajaba y que en el año 79 empezamos a trabajar, pero las relaciones con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. El número 25, toda la sección monográfica de la revista está dedicado a las humanidades digitales. Atención, puesto que es algo que hoy en día es lo que se está imponiendo y por donde van muchos de los carriles de los estudios de la tradición de las humanidades. Cómo se pueden hacer, estudiar, valorar y disfrutar de esas humanidades digitales. Y aquí tenéis la sección monográfica dedicada a este asunto. En los estudios del teatro, ¿por qué voy a decir si los conocéis? Si es que es tremendo. Esto es fijaos, esto es una cosa, es una riqueza inmensa. Hemos estudiado la vida escénica, es decir, el teatro puesto en escena, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, en una cantidad de tesis de doctorado, muchos de los cuales estáis aquí presentes y que yo agradezco en nombre de todos, esta labor que es realmente inabarcable e inconmensurable, y porque todo está puesto ahí, todas las tesis están completamente ahí,
Y si uno quiere ver cómo está el teatro en Pontevedra, en Albacete, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Galicia, ahí están. Es algo, ¿verdad? Y no solamente el teatro en España, sino la presencia del teatro español, ¿en dónde? Pues en dos ámbitos que no son muy cercanos. En Europa hemos hecho Italia, hemos hecho, o se está haciendo Francia, parte publicada, ahora se está haciendo París, hemos tirado las redes hacia América, como no, tanto arriba, Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a estudiar el teatro en español en Nueva York o el teatro en español en Los Ángeles, cuando tiene tanta presencia y tanta vida? Pues ahí los tenéis. O el teatro en Portugal, que lo tenemos totalmente, ¿verdad?, abandonado aquí de espaldas. 2 estudios sobre el teatro en Lisboa y sobre la organización del teatro en Portugal desde el punto de vista de organización administrativa, de gestión, etcétera, que también el teatro es eso. Y luego después nuestros hermanos, claro, pues en Argentina, a ver si me dejo alguno, en México, en Bogotá, es decir, ahí está todo. Con lo cual, la labor no es nuestra, sino es de todos los investigadores, 80, más de 80, que habéis pasado y que estáis ahí. Es un semillero de estudio del teatro que nadie tiene en el mundo del hispanismo internacional, tiene esto, ningún centro, ninguno. Pero gracias a vuestro trabajo y al trabajo de todos, que yo desde aquí, ¿verdad?, pues, agradezco. Y dentro de lo que es los proyectos de investigación, que hemos tenido muchos y tenemos todavía en eso, hemos tenido, pues yo creo que ya 9 proyectos de investigación y tenemos ahora un macroproyecto de estudio junto con, puesto que hay que tirar las redes a Europa, hemos tenido un proyecto Dramaturgae, donde hemos estudiado junto con Francia y junto con Alemania la presencia en los estudios en 3 volúmenes que se han publicado sobre las dramaturgas españolas actuales o las dramaturgas que escriben en español en América o en otros sitios, ¿verdad? Es inconmensurable y que la gente no cita ni tiene en cuenta a veces, sobre todo el nuestro de aquí sí que fue el primero, pero como el otro está publicado en Bélgica y el otro está publicado en Alemania, pues parece que, con lo cual, quien trabaje en dramaturgias femeninas tiene que acudir a estos 3 volúmenes que son totalmente piedra básica, puesto que hay mucha publicación interesante en este estudio. Es decir, y ahora tenemos junto con el Instituto de Teatro de Madrid, de la Complutense, cuyo director no puede venir en representación del centro, que también tenemos conexión con ellos, puesto que están en un curso de verano en el Escorial. Ayer estaba yo en ese curso interviniendo y me dice que no están aquí los del ITEN por Instituto de Teatro de Madrid porque están en ese curso sobre Buero y sobre Valle, que se cumple ahora los centenarios. Es decir, que hemos hecho una labor, ahí está, y que realmente pues nos queda. Y los seminarios, que es a lo que vamos ahora, fijaos que ya son 25 seminarios, donde ha habido realmente diversas compartimentos dedicados a 3 teóricos que en España no habían tenido mucha importancia. El primero, aquí la semiótica, la semiología, que es como se llamaba, era Saussure, y venga Saussure, y venga Saussure, el padre de la criatura en Europa. Pero ¿dónde estaba Peirce, el padre de la criatura auténtica? Porque realmente los dos que trabajaban al mismo tiempo, a inicios del siglo XX, sin conocerse, estaban estableciendo una nueva ciencia, el estudio de los signos. Pero así como Saussure lo planteaba en 2 niveles, el significante y el significado, que lo recordabais muy bien, faltaba una pata fundamental, que era quién lo recibe, el interpretante. Y eso es lo que hacía Peirce. Por eso dedicamos el primer seminario a Peirce y la literatura. Peirce se conocía poco en España y gracias, ¿verdad?, a este avance pues dimos un paso más. Otro
de los teóricos importantes en el estudio, no solamente de la literatura, sino del teatro, Bakhtin. ¿Cómo le vamos a estudiar a Bakhtin si es una de las claves fundamentales de los estudios de este siglo? Y a Greimas, por la parte más tradicional francesa. El estudio de los discursos históricos, porque una de las cosas que a mí siempre me ha repateado es decir que la semiótica la confundían muchos con el estructuralismo. Y el estructuralismo, como sabéis, es el estudio de la obra en sí, sin tener en cuenta quién la creó, ni tener en cuenta en los contextos donde se desarrolla, ni quién la recibe. La parte de la recepción ha sido fundamental. Eso es lo que vino a ampliar los estudios de la semiótica. De ahí que entonces se conjugaran todos los signos que intervienen en la comunicación. Los discursos históricos. Parecía que la semiótica no tenía que estudiar la historia. ¿Cómo no va a estudiar la historia si es el contexto donde se desarrollan todas las manifestaciones artísticas, en los tres géneros, en novela, en poesía y en teatro? La escritura autobiográfica, ¿cómo no? La presencia del yo. Es decir, fijaros que eran temas siempre monográficos donde en España no hubiesen tenido el caldo de cultivo necesario. Nadie había estudiado la autobiografía en España. Pues hicimos las biografías literarias, los estudios, ¿verdad?, la escritura autobiográfica, poesía histórica y autobiográfica y el teatro y memoria, que era, ¿verdad?, otra vía. Y bueno, y seguimos, pues eso lo tenéis ahí. Pero llegamos al teatro. Es decir, el teatro han sido de los 25, fijaos, 16 dedicados al estudio del teatro. 4 al estudio del teatro en la segunda mitad del siglo XX, 4. Y el resto, 11, dedicados al siglo XXI. Ningún centro en el mundo ha dedicado al teatro en España 11 seminarios en el siglo XXI. Ninguno. Con lo cual, con todas las manifestaciones siempre han sido o bien referidas a un género o bien referidas a algún tipo de contextualización muy interesante. ¿Cómo no íbamos a estudiar el teatro de Internet? ¿Cómo nos iba a estudiar? ¿Cómo nos iba a estudiar a los creadores jóvenes? Y siempre con los mismos. Pues hicimos un seminario dedicado a los que tenían menos de 33 años, jugando, eso fue en el 2013, jugando con el 20 más 13, 2013, a todos los que tenían menos de... Y ahí, claro, pues se descubrió y se reunió una nómina, un plantel estupendísimo, tanto de dramaturgos como de dramaturgas, que también hemos tenido siempre aquí, que han sido de mucho interés. Y ahí finalmente la relación con las otras artes, como fue el año pasado, lo de teatro y música, porque también otra cosa, todo aquí se ha publicado de momento. Las ayudas son cada vez menores, ínfimas, pero no sé cómo las arreglamos, de verdad, para poder, con la ayuda también de todos. Todo se ha publicado, todo. Con lo cual, esta labor, si analizamos y hacemos calcular que son unos 50 por seminario, por 25 multiplicar. Son casi 1.200 investigaciones que hemos contribuido al acervo de la investigación en España, entre todos. Es, ¿verdad?, una nómina, un plantel que estamos muy satisfechos. Normalmente, pues bueno, puede haber discusión con la calidad. Yo creo que la calidad, puesto que me vais a permitir que yo también pido excusas por pediros el texto antes, que casi ningún se hace, revisar el texto y decir, oye, que sería conveniente cambiar esto, poner lo otro. Yo soy muy pejiguero, con lo cual a veces pues también pierdo y digo cosas que a lo mejor no debía decir, pero me perdonáis, ¿verdad? Pero bueno, que todos pasan por una cierta criba, con lo cual la calidad está asegurada. Y no solamente los investigadores, sino que han pasado por aquí los creadores, ¿Cómo no iban a estar los que hacen el teatro? Tanto los que crean el texto teatral, como los directores, como los actores. Los actores
algunos han estado, pero es que son muy informales, ¿eh? Digo, en el sentido que dicen que vienen y luego no vienen. Eso pasa siempre con los actores. Pero hemos tenido, ¿verdad?, aquí, entre ellas, pues, Pepa Pedroche, por ejemplo, que hizo un trabajo espléndido y estupendo. Es decir, que también quiero agradecer a todos los que han colaborado, y como veis siempre está dividido los seminarios en los dramaturgos más senior, por decirlo de alguna manera, que son los de hoy, los dramaturgos más jóvenes, que son los de mañana, y los críticos, especialistas en el teatro, en este caso el teatro documento, que van a ser mañana a última hora y pasado mañana durante el día último del seminario. Con lo cual, pues, y yo termino ya, veis que esto es lo que hemos hecho. Este balance yo creo que en suma positivo, con todos los inconvenientes que se le puedan poner, y que el centro pues ha contribuido a eso, al estudio, de una manera rigurosa, de una manera novedosa, puesto que eso es lo que a mí también me interesa recalcar, que gracias a la labor de los que componemos el equipo, puesto que es un equipo de trabajo, y a la labor de todos los que acudís cada año a estos seminarios o a la revista Signa, etcétera, pues entre todos hemos hecho todo. De ahí que entonces, pues muchas gracias, muy agradecido en nombre de todos, y también pues felicidades a todos. Pues venga, muchas gracias.